Me llamo Valeria y vivo en la hermosa ciudad de Valencia, España. Mi rutina diaria siempre había sido tranquila. Me levantaba temprano para preparar el desayuno a mi hija Lucía y a mi esposo Santiago, luego los acompañaba a la puerta, ella al instituto y él a su trabajo en una consultora financiera, y después me dirigía al pequeño local de decoración de interiores donde trabajo. Era un día a día sin muchos altibajos, pero lleno de pequeñas satisfacciones cotidianas. Con Santiago llevábamos 10 años de casados. Empezamos nuestra vida juntos siendo muy jóvenes, compartiendo sueños y proyectos de futuro. Sin embargo, con el paso del tiempo, la dinámica familiar se volvió predecible, aunque no me molestaba, a veces sentía la necesidad de algo diferente, algo que rompiera un poco la monotonía. Aún así, creía firmemente que la estabilidad era parte esencial de la felicidad. Todo cambió la tarde en que Santiago llegó a casa con una amplia sonrisa y me dijo: «Cariño, quiero presentarte a alguien muy especial. Es un antiguo compañero de la universidad que se ha mudado a Valencia para abrir un negocio. Se llama Daniel». No le di mayor importancia, pensé que sería agradable conocer un rostro nuevo y, de paso, ayudarlo a adaptarse a la ciudad. Esa misma noche, Daniel apareció en nuestra puerta con una actitud amable y confiada. Tendría unos 30 y tantos años, el cabello ligeramente ondulado y una mirada intensa que no supe interpretar al principio. Santiago nos presentó con entusiasmo. «Valeria, este es Daniel. Fue mi compañero de piso durante el último año de carrera en Madrid». Daniel me saludó con un apretón de manos cálido y una sonrisa cómplice. Enseguida noté que tenía esa clase de carisma que hace que la gente se sienta cómoda a su alrededor. Compartimos una cena sencilla: tortilla de patatas, pan con tomate y una ensalada fresca. Mientras comíamos, Daniel nos contó un poco de su vida, de cómo había viajado por varias ciudades españolas y había trabajado en proyectos de diseño, hasta que decidió establecerse finalmente en Valencia para emprender un estudio de arquitectura y reformas. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Santiago y Daniel recordaron anécdotas de la universidad, desde noches enteras preparando exámenes hasta excursiones improvisadas. Yo me dedicaba a escuchar, encantada de ver a mi esposo tan emocionado por reencontrarse con un viejo amigo. Al final de la velada, intercambiamos números de teléfono. Daniel prometió llamarme para que lo aconsejara sobre dónde comprar muebles y accesorios para su nueva vivienda. En apariencia, todo transcurrió con la normalidad de quien recibe a un invitado agradable. Sin embargo, al despedirnos, noté un ligero temblor en mi interior, como si esa conexión tan fluida entre Daniel y yo pudiera transformarse en algo más que simple empatía. Aún así, regresé a mi rutina con la idea de que no pasaba de una amable amistad. Los días siguientes siguieron su curso habitual. Lucía, mi hija, se preparaba para un examen de historia, Santiago se enfrascaba en reuniones interminables, y yo me sumergía en mi trabajo en la tienda de decoración, aconsejando a clientes sobre combinaciones de colores o estilos de mobiliario. Pero en mis ratos libres, recordaba la mirada de Daniel y el modo en que lograba que cada conversación pareciera íntima y profunda. Me preguntaba si sería solo mi imaginación o si él también había sentido esa curiosa chispa. La oportunidad de comprobarlo llegó pronto. Una mañana, mientras comprobaba inventarios en el almacén, mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. «Hola, Valeria, ¿tienes algún rato libre esta semana? Necesito tu opinión para elegir lámparas y textiles para mi salón». Mi corazón dio un brinco. Era un recado perfectamente normal, casi profesional, pero aún así me sorprendió la emoción que sentí al leerlo. Acepté sin pensarlo 2 veces. Al fin y al cabo, era parte de mi trabajo y un favor para un amigo de Santiago. No tenía por qué sentirse extraño, ¿verdad? Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía mantener cierta precaución, al menos hasta entender por qué aquel reencuentro me agitaba tanto. Sin decírselo aún a Santiago, me quedé con la decisión de visitar a Daniel y ayudarlo con la decoración de su nuevo piso. Mientras tanto, la cotidianeidad me llamaba. Lucía necesitaba mi ayuda con un proyecto de arte, Santiago me había pedido buscar un regalo de cumpleaños para su madre, y en la tienda se aproximaba la temporada alta. Para mí, todo se desenvolvía como un torbellino que arrastraba las horas del día con rapidez. No obstante, en los recovecos de mi mente, la intriga acerca de Daniel crecía. ¿Sería solo curiosidad? ¿O algo más profundo que todavía no alcanzaba a comprender?
En poco tiempo me vería frente a él, intentando dilucidar si esa sensación extraña era simplemente mi imaginación o el comienzo de algo que no me atrevía a nombrar. La semana transcurrió llena de obligaciones, pero también con la ilusión de volver a encontrarme con Daniel. Finalmente, llegó el día en que quedamos para visitar varias tiendas de iluminación y textiles ubicadas en el casco antiguo de Valencia. Quedamos en vernos un sábado por la mañana, cuando la ciudad bullía de turistas y paseantes disfrutando de sus calles históricas. El punto de encuentro fue la Plaza de la Virgen, un lugar que me encanta por su aire festivo y la majestuosidad de la catedral. Cuando llegué, Daniel ya estaba ahí, apoyado en una columna con un café en la mano y una sonrisa divertida. Parecía tranquilo, como si pasear escogiendo lámparas fuera lo más natural del mundo. Yo, en cambio, sentía un leve cosquilleo en el estómago. Tras un rápido saludo, nos dirigimos a la primera tienda. Daniel me comentó su plan de diseño. Quería un ambiente moderno, con toques de color mediterráneo que recordaran la luz del mar y el cielo valenciano. Me pidió consejos sobre tonalidades de azul turquesa o verde oliva para cojines y cortinas. Hablaba con pasión, y yo me dejé llevar por su entusiasmo, dándole pauta según mi experiencia en la decoración. Todo fue fluyendo con una extraña armonía. A mediodía, decidimos hacer una pausa para almorzar en una tessite cercana. Entre tapas y refrescos, la conversación se volvió más personal. Daniel me habló de sus viajes por Andalucía, de la arquitectura mudéjar que tanto le había impresionado en Sevilla, y de lo difícil que había sido encontrar una ciudad en la que asentarse tras tantos años de ir de un lado a otro. Yo le conté de mi familia, de Lucía y sus clases de piano, de Santiago y su trabajo exigente, y de cómo yo había encontrado en la decoración no solo un empleo, sino una vía para expresar mi creatividad. En un momento dado, Daniel bajó la voz y comentó: «Valeria, te noto muy apasionada por lo que haces, pero también percibo en tus ojos algo de nostalgia. ¿Estás bien?». Aquella pregunta me desconcertó. ¿Cómo podía alguien que apenas me conocía atreverse a ver tan dentro de mí? Negué con la cabeza, intentando bromear. Supongo que todo el mundo carga con sus preocupaciones. Pero estoy bien, de verdad. El resto del día continuó sin más contratiempos. Regresamos a las tiendas, elegimos un par de lámparas colgantes de estilo industrial mezclado con detalles artesanales, y vimos varias opciones de alfombras hechas a mano. A ratos, nos interrumpía el bullicio de la gente o el sonar de los turistas tomando fotos. Pero la mayor parte del tiempo, me dejaba absorber por la emoción de aquel proyecto, casi olvidando mi inquietud inicial. Por la noche, al volver a casa, Santiago y Lucía me esperaban con la cena lista. Mi hija me contó cómo había practicado el piano toda la tarde y me mostró un par de acordes nuevos que estaba perfeccionando. Sentí una punzada de orgullo maternal, me encantaba verla crecer y desarrollar sus talentos. Además, Lucía se acercaba a una edad en la que empezaba a interesarse por temas de amistad y cariño. Mi marido y yo solíamos hablarle sobre la importancia del respeto y la comunicación, de hecho, a veces decíamos en broma: «Te estamos dando clases sobre cómo amar bien, hija». Y aunque era una frase simple, en el fondo era cierta. Queríamos mostrarle con nuestro ejemplo lo que significa el afecto sincero y la confianza en pareja. Esa noche, después de acostar a Lucía, me metí en la cama agotada, pero con la mente llena de imágenes del día. Santiago me preguntó somnoliento: «¿Qué tal fue la salida con Daniel?». Le conté de las lámparas, de los tejidos, de las tiendas antiguas que habíamos descubierto. Todo con un tono entusiasta, intentando disimular la extraña sensación que me causaba recordar la mirada de Daniel, tan atenta y directa. Mi esposo me escuchó con interés, sin mostrar signos de recelo. Me sentí aliviada. Aún así, bajo la calma aparente, algo latía con fuerza en mi interior. ¿Por qué Daniel me hacía sentir tan especial? ¿Era solo el halago de un hombre que apreciaba mi criterio profesional, o había un matiz más íntimo? Me dije a mí misma que no debía darle más vueltas. Tenía una familia a la que amaba y una vida estable. No había nada de malo en tener un nuevo amigo, ¿no? El problema fue que, a partir de esa noche, comencé a desvelarme pensando en la forma en que Daniel se interesaba por mis opiniones. Recordaba nuestras conversaciones con demasiada nitidez, sintiendo una sutil adrenalina que me impedía conciliar el sueño con la misma facilidad de siempre. Me forcé a creer que solo era emoción pasajera por un proyecto interesante, pero, en el fondo, temía que la curiosidad se transformara en algo más. Al día siguiente,
seguí mi rutina como siempre, levanté a Lucía, preparé su desayuno y la ayudé a repasar las notas del piano antes de irse. Santiago salió corriendo al trabajo. Yo me quedé un momento en la mesa de la cocina, mirando el móvil con expectación, como si esperara un mensaje que no terminaba de llegar. Y, efectivamente, hacia las 10 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Gracias por todo lo de ayer. Eres increíble en lo que haces, ¿te parece quedar otro día? Hay más detalles que me gustaría pulir contigo. Se me aceleró el pulso, pero contesté de inmediato que sí. Por un lado, era parte de mi labor, por otro, me sentía peligrosamente emocionada. Unos días más tarde, Daniel me invitó a ver el piso que había comprado en un barrio tranquilo de Valencia, no muy lejos del Jardín del Turia. La idea era elegir la pintura adecuada para cada estancia, y de paso, revisar la distribución del mobiliario que había ido comprando. Acepté de buen grado, pues me sentía cada vez más cómoda trabajando con él. Pensé que, con suerte, podría dejar todo listo y volver a casa a tiempo para preparar la cena con Lucía y Santiago. Llegué un sábado muy temprano, cuando el sol apenas asomaba por los balcones. Daniel me abrió la puerta con una sonrisa radiante y enseguida me mostró el lugar. Era un piso espacioso, lleno de luz natural gracias a sus grandes ventanales. Aún olía a paredes recién enyesadas y a muebles sin desembalar. Comenzamos a revisar las habitaciones, decidiendo qué tonos de pintura quedaban mejor en cada espacio. Proponía colores claros para el salón y alguno más atrevido en el dormitorio, algo que resaltara su personalidad. Daniel me escuchaba con atención, y a ratos bromeaba, haciendo que todo pareciera más un juego que un trabajo. De pronto, mientras mezclábamos unos botes de pintura para hacer pruebas en la pared, Daniel tropezó con un cubo mal colocado y me salpicó por accidente. Parte de la pintura fue a parar a mi pantalón y a mi camiseta. Solté un grito de sorpresa, y él corrió por paños y papel para limpiarme. Dios, lo siento mucho, Valeria, decía con genuina preocupación. Al ver que la mancha no salía, me sugirió ir al baño para intentar quitar lo peor de la pintura. Entré al baño, pero no lograba verme bien la espalda. Daniel, sin pensarlo, se acercó y me ayudó a retirar la camiseta manchada. Él me quitó la ropa, pero solo la parte que estaba empapada, quedándome en una camiseta interior fina que llevaba debajo. No hubo nada más allá de la pura necesidad de limpiar la mancha, pero el momento se llenó de una tensión que nos dejó mudos por unos segundos. Al final, nos reímos para romper el hielo. Sin embargo, sentí que esa breve cercanía física encendía algo que yo intentaba negar. Aún así, nos obligamos a restarle importancia y seguimos con la labor de pintar. Estuvimos en ello desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la tarde, casi sin darnos cuenta del paso del tiempo. Alrededor de las 5 de la tarde, hicimos una pausa para comer algo rápido. Mientras compartíamos unos bocadillos improvisados, Daniel y yo conversamos sobre temas más personales. Él me contó que había tenido relaciones complicadas en el pasado, y que le costaba confiar plenamente en la gente. Yo asentía, imaginando que esa era la razón de su constante interés por mis opiniones y mi forma de ver la vida. Le expliqué que, pese a llevar años casada, también extrañaba la sensación de novedad y emoción. Dije aquello con un nudo en la garganta, sin saber muy bien por qué lo mencionaba. Daniel me miró con seriedad. Valeria, me siento muy a gusto contigo, pero sé que estás casada y eres madre. No quiero confundirte. Le agradecí su honestidad. Le dije que amaba a Santiago y que mi familia era mi prioridad. Pero también confesé que no podía ignorar la conexión que sentía al hablar con él. Daniel asintió, comprensivo. Parecía que ambos caminábamos en una delgada línea entre la amistad y algo más profundo. Cuando por fin terminamos de pintar, nos quedamos mirando las paredes con satisfacción. El piso había cobrado vida con esos colores suaves y luminosos. Estábamos cansados, manchados de pintura, pero extrañamente felices por el resultado. Antes de irme, Daniel me dio las gracias con voz suave. No sé qué haría sin tu ayuda. Eres mi ángel de la decoración, bromeó, sonriendo. Yo salí de allí con una mezcla de orgullo y un leve temblor en el corazón. Quería convencerme de que aquello seguía siendo una relación de amistad y trabajo, pero había señales de que estábamos pasando un límite peligroso. Esa noche, al llegar a casa cubierta de manchas de pintura, Lucía se rió de mi aspecto y me abrazó.
Me preguntó si podía darle algunos consejos sobre cómo pintar un viejo baúl que tenía en su habitación. Claro, hija, le respondí. Te enseñaré cómo hacerlo bien. Y volví a sentir esa dualidad. Por un lado, intentaba ser un ejemplo de responsabilidad y amor para mi hija, por otro, estaba enredada en un torbellino de sensaciones que no sabía cómo manejar. Los días posteriores a la pintura fueron turbulentos en mi interior. Aunque Santiago seguía mostrándose comprensivo y cariñoso, yo notaba que algo me impulsaba a buscar la compañía de Daniel, ya fuera para elegir un cojín o simplemente para tomar un café y charlar. La excusa de la decoración era perfecta, pero en el fondo entendía que no se trataba solo de muebles o pintura. Había una afinidad, una chispa que me costaba ignorar. Mientras tanto, Lucía notó mi nerviosismo. En ocasiones, me preguntaba por qué miraba tanto el móvil o por qué sonreía sola. Le respondía que eran cosas de trabajo, pero ella, con su intuición adolescente, no terminaba de creérselo. Santiago, por su parte, parecía muy concentrado en un proyecto importante que le exigía viajar algunos fines de semana. Yo me quedaba en casa con Lucía, ocupándome de nuestro día a día y reprimiendo ese conflicto interno que me carcomía. Un viernes por la tarde, Santiago regresó de la oficina con una noticia que me tomó por sorpresa. Mi empresa quiere celebrar un encuentro con algunos clientes y ha pensado que podríamos hacerlo en casa. Algo informal, con un par de aperitivos, y claro, me gustaría invitar también a Daniel para que conozca a la gente del sector. Ya sabes que está montando su estudio de arquitectura y podría serle útil. Sentí un vuelco en el estómago. La idea de tener a Daniel y a Santiago juntos en nuestro hogar me generaba una extraña ansiedad. Aún así, fingí normalidad y accedí encantada, dispuesta a organizar una velada agradable. Pasé la siguiente semana preparando todo, acomodé muebles, decoré el salón con flores y velas, y hasta ensayé un par de recetas nuevas para sorprender a los invitados. La noche de la reunión llegó. Nuestra casa se llenó de murmullos, copas tintineantes y risas contenidas. Lucía se retiró a su habitación para dejarnos algo de privacidad, aunque de vez en cuando asomaba la cabeza por curiosidad, segura de que aprendería algo sobre cómo los adultos socializan y se relacionan. Santiago se movía de un lado a otro presentando a la gente, orgulloso de su hogar y de su familia. Daniel llegó un poco tarde, con un ramo de flores en la mano para la anfitriona, como él dijo con un guiño. Le di las gracias y lo invité a unirse al grupo. Sentí su mirada sobre mí, y noté un ligero rubor en mis mejillas. No sabía si la inquietud venía de la posibilidad de que Santiago notara algo raro o de la evidencia de que entre Daniel y yo existía cierta conexión. Mientras pasaban las horas, me dediqué a circular entre los invitados, rellenando copas y ofreciendo aperitivos. Cada vez que volvía a coincidir con Daniel, nuestras conversaciones parecían cargadas de matices que nadie más percibía. Comentábamos detalles de la decoración o bromeábamos sobre las anécdotas de la reforma. Pero tras esa fachada había un juego de miradas que no podía negar. Hacia el final de la velada, noté que Santiago se fijaba en nosotros con más atención. Sin embargo, no hizo ningún comentario, al menos no en público. Cuando por fin todos se marcharon, mi esposo y yo empezamos a recoger la casa. Lucía se despidió para acostarse, dejándonos solos. ¿Te ha gustado la reunión?, le pregunté con cautela. Santiago asintió, aunque con un gesto pensativo. Sí, ha estado bien. Pero me di cuenta de que pasaste mucho tiempo hablando con Daniel. Desde que él llegó a tu vida, te veo diferente, Valeria. Me quedé helada. No supe cómo responder, y una parte de mí temió que se avecinara una discusión. Sin embargo, Santiago respiró hondo y comentó. Mira, sé que a veces siento que estoy demasiado ocupado con el trabajo. No quiero que pienses que no valoro lo que tenemos. Aquellas palabras me conmovieron. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Estuve a punto de confesarle mis dudas, de decirle que Daniel despertaba en mí algo que ni yo misma comprendía. Pero no lo hice. Simplemente lo abracé y le susurré que lo amaba. Él me devolvió el abrazo con fuerza, y subimos a descansar sin ahondar más en el tema. Esa noche me costó dormir. Me preguntaba si sería capaz de frenar la situación antes de que creciera más. ¿Sería mejor alejarme de Daniel? ¿O quizás enfrentar de una vez mis sentimientos? La incertidumbre me produjo un nudo en el estómago, el mismo que sentía cada vez que pensaba en él. Al día siguiente,
mientras desayunaba con Lucía, ella me miró con esa mirada curiosa que tienen los adolescentes. «Mamá, ¿estás bien? Te veo un poco distraída». Recordé entonces lo importante que era para mí educar a mi hija en el amor, enseñarle valores sólidos y coherentes con lo que vivimos en casa. No quería que me viera como alguien que predica la honestidad pero actúa con ambigüedad. Dentro de mí resonaba la frase que tantas veces le había dicho: «Te estamos dando clases sobre cómo amar bien, hija. Queremos enseñarte el camino correcto, con sinceridad y respeto». Y, sin embargo, me sentía cada vez menos firme. Una mañana, a la semana siguiente, recibí un mensaje de Santiago bastante críptico: «Valeria, necesito que vengas al Café del Arte a las 10. Quiero hablar contigo de algo importante. Ya he avisado a Daniel también». Al leerlo, mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué incluir a Daniel en esa conversación? Llegué al Café del Arte con el pulso tembloroso. Era un lugar pequeño, lleno de pinturas y artesanías en las paredes, con el aroma del café recién molido impregnando el ambiente. Allí estaban Santiago y Daniel, sentados en una mesa junto a un ventanal. Me acerqué y me senté, incapaz de disimular mi nerviosismo. Santiago me miró con serenidad, aunque su voz sonaba seria. «Los he citado aquí porque necesito aclarar algo que he notado desde hace semanas. Me he dado cuenta de que, Valeria, estás cada vez más cercana a Daniel. Y tú, Daniel, no has hecho nada para evitarlo». Lancé una mirada de disculpa a Daniel, mientras él mantenía la cabeza gacha. Sentía que el estómago se me encogía al pensar en lo que vendría a continuación. Santiago continuó: «No quiero reproches ni escenas, pero tampoco quiero engañarme. Valeria, eres mi esposa y madre de nuestra hija, a quien ambos estamos enseñando el valor del amor verdadero y la honestidad. Daniel es mi amigo. No quiero perder ni a uno ni a otro». Tomó aire antes de proseguir. «Pero creo que todos hemos de admitir que la relación entre Valeria y Daniel ha traspasado la frontera de la simple amistad. Lo veo en la manera en que os miráis, en vuestras conversaciones, en el modo en que Valeria ha cambiado últimamente». Me sentí al borde de las lágrimas. Daniel habló por fin. «Santiago, te juro que nunca quise causarte problemas. Simplemente sucedió. Valeria y yo conectamos, pero también sé que no quiero hacer daño». Santiago asintió con calma. «Lo entiendo. Y por eso creo que debemos ser sinceros. Quiero recuperar la complicidad con mi esposa y evitar que esto vaya a mayores. Pero también deseo conservar tu amistad, Daniel, siempre y cuando sepas mantener la distancia necesaria». La tensión en el ambiente era enorme, pero sentí un alivio porque Santiago no respondía con ira o reproches hirientes. Parecía más bien preocupado y dolido, pero también dispuesto a encontrar una salida madura. Hablamos durante casi una hora. Les expliqué a ambos mis sentimientos confusos. Amaba a Santiago, pero me sentía atraída por Daniel, quizá porque en mi vida diaria anhelaba un soplo de aire fresco. Daniel comprendió que debía dar un paso atrás para no romper algo tan valioso como nuestro matrimonio ni defraudar a un amigo de toda la vida. Santiago propuso que nos diéramos un tiempo para que nuestra familia se reafirmara, y que, en paralelo, Daniel se enfocara en terminar de asentar su negocio sin tanta cercanía conmigo. Cuando salimos del café, el sol de media mañana iluminaba las calles, como si quisiera recordarnos que siempre hay un nuevo comienzo. Nos despedimos con apretones de manos sinceros. No hubo abrazos ni gestos excesivos, solo la promesa de que cada uno se esforzaría por encaminar las cosas hacia un lugar más sano. Al regresar a casa, sentí un peso menos en el pecho, aunque estaba nerviosa por el futuro. Lucía me esperaba con la curiosidad reflejada en los ojos. Sabía que algo importante había pasado, pero no los detalles. Yo, con la voz algo temblorosa, le conté que a veces los adultos se confunden, que incluso podemos sentirnos atraídos por otras personas. Pero que lo esencial es ser honestos y proteger a quienes amamos. Recuerda, hija, lo que siempre decimos, te enseñamos a amar de la forma correcta. Eso implica no mentir, asumir nuestros errores y cuidar de quienes comparten nuestra vida. Ella asintió en silencio, notando mi vulnerabilidad. Su abrazo fue todo lo que necesité para sentirme un poco más fuerte. Sabía que mi relación con Santiago estaba en un punto crítico, pero, al menos, estaba decidida a hacer lo correcto para que nuestra familia se mantuviera unida y coherente con los valores que siempre habíamos defendido.
Los días siguientes no fueron fáciles. Santiago y yo tuvimos largas conversaciones para restablecer la confianza que había quedado algo resquebrajada. Acordamos pasar más tiempo juntos, redescubriendo actividades que antes nos llenaban de ilusión. Por ejemplo, empezamos a salir a caminar por la playa al atardecer, o a cocinar recetas nuevas los fines de semana. Redescubrimos la magia de la cotidianidad, esa que a veces se pierde con los años de matrimonio. Con Lucía, también reforzamos nuestra comunicación. Desde muy pequeña le habíamos hablado de lo que significa amar con respeto, pero ahora tocaba demostrarlo con el ejemplo. Tenía una edad complicada, en la que comenzaba a fijarse en cómo funcionan las relaciones de pareja. No queríamos confundirla ni generarle inseguridad. Por eso, Santiago y yo decidimos ser transparentes hasta donde fuera apropiado y enseñarle que, aunque a veces los adultos nos equivoquemos, el amor de verdad implica responsabilidad y honestidad. Un domingo, mientras desayunábamos los tres, Lucía nos preguntó sin rodeos: ¿y cómo se hace para amar de la manera correcta? Santiago y yo nos miramos, un poco sorprendidos, pero sonreímos con ternura. Fue entonces cuando le dije: hija, nadie tiene la verdad absoluta, pero nosotros intentamos enseñarte el camino. Respetar al otro, ser sincera con tus sentimientos, cuidar de la persona que amas y, sobre todo, cuidarte a ti misma. Reconocer cuando algo no va bien y hablarlo sin miedos. Mi esposo añadió: y también entender que el amor no es siempre perfecto. A veces uno se equivoca, siente dudas o tentaciones. Lo importante es saber pararse a tiempo, hablarlo con la persona a la que quieres y no perder los valores que hemos aprendido como familia. Poco a poco, mi relación con Santiago fue volviendo a un estado de armonía. No era exactamente igual que antes, había más conciencia de que podíamos perderlo todo si no estábamos alerta. Pero esa fragilidad nos unía, porque sabíamos que requería un esfuerzo mutuo. Empezamos a compartir más cosas y a recordarnos el porqué de nuestro amor. Además, sentimos que era el momento de dar a Lucía lo que, en broma y en serio, llamábamos clases de amor. Por las tardes, mientras paseábamos o veíamos películas familiares, aprovechábamos para comentarle situaciones de la trama, qué significa el respeto, la importancia de la confianza, la necesidad de expresar los sentimientos de forma sana. No se trataba de sermones, sino de conversaciones naturales y cercanas. Le dimos clases a nuestra hija sobre cómo hacerlo bien. Mi esposo y yo le enseñamos a amar de la forma correcta, compartiendo nuestras experiencias reales, sin ocultar que a veces incluso los adultos podemos confundirnos. En cuanto a Daniel, se tomó en serio la idea de tomar distancia. Pasaron varias semanas sin que nos viéramos, salvo por algún mensaje breve para comentar un avance de la reforma o saludar por cortesía. Yo aprecié ese gesto de respeto. Entendí que necesitaba tiempo para reajustar mis emociones y centrarme en lo verdaderamente importante, mi familia y la coherencia con los valores que siempre había defendido. Con el paso de los meses, Daniel fue reacomodándose en mi vida, pero de manera distinta. Las aguas se calmaron, y nuestra relación quedó en una amistad genuina, sin secretos ni tensión. Incluso Santiago llegó a invitarlo de nuevo a casa, ya con la situación mucho más clara. Lucía lo recibió con normalidad, como un amigo de la familia. Me dio la impresión de que, gracias a esta experiencia, todos habíamos crecido de algún modo. Mirando en retrospectiva, entendí que la llegada de Daniel no fue necesariamente un problema, sino un despertar. Me hizo ver que el amor, aunque seguro, puede volverse frágil si no se cuida. Y que enseñar a una hija cómo amar no consiste en presentarle un cuento de hadas, sino en mostrarle que las relaciones son complejas y requieren sinceridad, valentía y la capacidad de rectificar. Así terminó esta etapa turbulenta de mi vida. Y aunque al principio pensé que todo se desmoronaría, descubrí que, a veces, enfrentar las dificultades y hablar de ellas abiertamente puede hacernos más fuertes. Nuestra familia salió reforzada, con lecciones imborrables sobre lo que implica amar y enseñarlo a la próxima generación. Hoy seguimos avanzando, día a día, recordando que la honestidad y el cariño sincero son las bases de nuestro hogar.